Buenas noches. So good to be back with you. Good evening. Qué bueno estar con ustedes de vuelta. This is my last opportunity to be with you this week. Esta es mi última oportunidad de estar con ustedes esta semana. So let's make it a good one. Así que vamos a hacerla bien. Turn to your neighbor and say, let's make it a good one. Voltea a tu costado y dile, vamos a hacerla buena. Now, how will that happen? Ahora, ¿cómo es que esto va a ocurrir? Have eyes to see and ears to hear. Tengan ojos para ver, oídos para oír. Amen? Amén. Turn in your Bible to John 1:12. Vayan en sus Biblias a Juan, el capítulo 1, en el versículo 12. And I'm going to give you a head start before I begin reading. Y quiero decirles algo antes de que empecemos a leerlo. What I want to share with you tonight is extremely important. Lo que voy a compartir con ustedes esta noche es extremadamente importante. As I travel all around the world, Al haber viajado por todo el mundo, I see something very lacking in the body of Christ. veo que hay algo que está faltando en el cuerpo de Cristo. It does not matter which hemisphere. Y sin importar en qué hemisferio del planeta, It does not matter what part of a country. sin importar en qué parte del país, It has nothing to do with the socio-economic condition. no tiene nada que ver con la condición socioeconómica, It has to do with our spiritual condition. tiene que ver con nuestra condición espiritual. I shared some of it last evening, La noche anterior compartí algo acerca de esto, but I was not specific to this particular topic. pero yo no toqué específicamente este tema. We have too many people in the body of Christ Tenemos demasiada gente en el cuerpo de Cristo that are not standing on their own spiritually. que no se están parando en su propia espiritualidad. They're relying on someone else's faith. Están apoyándose en la fe de alguien más. They're relying upon their husband's or their wife's faith. Se están apoyando en la fe de su esposo o esposa. Young people are relying upon their parents' faith. Los jóvenes están apoyándose en la fe de sus padres. Christians are relying upon their pastor's faith. Los cristianos se están apoyando en la fe de sus pastores. This is not scriptural. Y esto no es escritural. This is not what Jesus came to do. Esto no es lo que Jesús vino a hacer. Jesus did not come just for a few to have faith. Jesús no vino solamente para que unos cuantos pocos tuviesen fe. He came that all of us could have the same kind of faith. Él vino para que todos nosotros pudiésemos tener la misma clase de fe. And not only did God provide this for us, Y no solamente Dios ya la ha provisto para nosotros, Jesus modeled this in front of us. Jesús modeló esto delante de Well, you nosotros. say, well, I was not alive when Jesus was alive. Ustedes podrían decir, pero yo no estaba vivo cuando Jesús estuvo aquí. But we have a Bible, Pero tenemos una Biblia and that we have a description of exactly how Jesus lived. y tenemos acá una exacta descripción acerca de cómo Jesús vivió. Therein lies the problem. Y aquí es entonces donde yace el problema. Most Christians, La mayor parte de los cristianos, not just many, no solamente muchos cristianos, most Christians, la mayoría, I want to repeat myself, most Christians quiero repetirlo muy claramente, la mayoría have yet to put the word first place in their life. todavía no han puesto la palabra de Dios en primer lugar en sus vidas. Turn to your neighbor and say, he's talking to you. Voltea a que está a tu costado y dile, te está hablando a ti. It is necessary for us to put the word first place. Es necesario que coloquemos la palabra en primer lugar. I talked about this a bit earlier. Yo he hablado acerca de esto anteriormente. If I'm going to have a relationship with Pastor Victor, Si yo quiero tener una relación con el pastor Víctor, if he's going to have a relationship with me, y si él va a tener una relación conmigo, we can't just pat each other on the back. no podemos solamente darnos palmaditas en el hombro o en la espalda. That's not much of a relationship. Eso no tiene nada que ver con una relación. We can't just stand together. Podríamos simplemente pararnos juntos, hoping we're going to gather some type of relationship. esperando tener algún tipo de relación. We must share words.
necesitamos intercambiar palabras. God has shared His word with us. Y Dios ha compartido su palabra con And this is nosotros. how we develop our relationship with Him. Y esta es la forma en la cual tú y yo desarrollamos nuestra relación con Él. Many people only give their relationship with God lip service, meaning they only talk a good relationship. Mucha gente tiene una relación con Dios solamente de boca para afuera. O sea, dicen que la tienen. And they give the word mental assent. Y ellos le dan a la palabra solamente un asentimiento mental. That's extremely dangerous. Y eso es extremadamente peligroso. Mental assent is nothing but mental agreement. El asentimiento mental no es nada más que simplemente estar de acuerdo de forma intelectual. There's no spiritual force to mental agreement. No hay ninguna fuerza espiritual en el asentimiento mental. There's no faith to mental agreement. No hay fe en el asentimiento mental. We have to go beyond mental assent to faith. Tenemos que ir más allá del asentimiento mental e ir hacia la fe. What we believe in our heart, Lo que creemos en nuestro corazón, what we speak with our mouth, lo que decimos con nuestra boca and how we walk with our life. y cómo caminamos en nuestra vida. That is the spirit of faith. Ese es el espíritu de fe. It's not enough to know the word. No es suficiente conocer la palabra. It's not enough to quote some verses. No es suficiente citar algunos versículos. Do you know that the devil can quote verses? ¿Sabían ustedes que el diablo puede citar versículos? The devil knows the word better than most Christians. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. He was a witness to every word spoken here. Él fue testigo de que cada palabra allí fue hablada. We know he knows the word. Sabemos que él conoce la palabra. We know he hears God's voice Sabemos que también él escuchaba la voz de Dios. because he twisted God's word to Eve in the Garden of Eden. Porque él escuchó la palabra de Dios en el huerto y se la torció a Eva. He twisted God's word to Jesus when he tempted him. Inclusive cuando tentó a Jesús, le torció la palabra a él. So it's not enough to know about the word of God. Así que no es suficiente saber acerca de la palabra de We Dios. must know the word of God for ourselves. Necesitamos conocer la palabra de Dios nosotros mismos. I am not referring to memorizing every verse, No me refiero a que tú tengas que memorizarte cada versículo en ella. but I do want to address tonight Pero sí quiero decir esto esta noche. how we must know the word of God. ¿Cómo es que nosotros conocemos la palabra de Dios? I know Pastor Victor by his words, Yo conozco al pastor Víctor por sus palabras by his actions. y por sus acciones. He knows me by my words Él me conoce también por mis and by palabras my actions. y mis acciones. That's how we know God. Esa es la manera en la cual tú y yo también conocemos a Dios. That's how we develop an intimacy with God. Esa es la manera en la cual desarrollamos intimidad con Dios. We dig into the word of God. Cavamos profundo en la palabra de We Dios. find the character of God. Encontramos ahí el carácter de Dios. Remember what Jesus said. Recuerden lo que Jesús dijo. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Él dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. The words that I speak are the words that the Father tells me to La speak. palabra que yo les hablo son las palabras que el Padre me dijo que hablase. So when we see the life of Christ in the Gospels, Así que cuando en los evangelios vemos la vida de Cristo, we're seeing the character of the Father. estamos viendo al mismo tiempo el carácter del Padre. We're seeing exactly how God is. Estamos viendo exactamente cómo es Dios. Amen. Amén. It's not enough for us to know God long distance. No es suficiente conocer a Dios a la distancia. We need to know Him personally. Necesitamos conocerlo de manera personal. That comes from an intimate relationship with His Word, Y esto viene a través de una relación íntima con su palabra, with the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. As we spend time in the Word and in prayer, Y al pasar nosotros tiempo en la palabra y en oración, and we live and walk what it teaches. y al vivir y andar en aquello lo que la Biblia enseña. Have you found John 1:12 yet? Perdón, ¿ya encontraron Juan 1:12? I've been waiting for you. Estaba esperándolos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. This is a verse that is very easy to see. Este es un versículo que es muy fácil de ver, It's very common, es muy común, but I want you to notice the condition by which it's stated.
Pero quiero que puedan ver la condición bajo la cual fue declarado. It says, as many as have received him. Dice, mas a todos los que le recibieron. That's the condition. Esa es la condición, el recibirle. The word there, received, means embraced. La palabra recibir allí significa abrazar. To catch him into our lives. Significa asirse de ello y traerlo a nuestras vidas. To bring him into our lives. Traerlo hacia nosotros. Not to have him as a figurine on a cross. No tener a Jesús en una figurita de él en la cruz. Not to have him as a picture in your hallway. No tenerlo a él en un cuadro en el pasillo. Not to have him just in a Bible on your shelf. Ni tampoco tenerlo a él en un armario, en un libro. Or even open on your table. E inclusive la Biblia abierta sobre tu mesa. But it says, as many as have received him. Sino que dice, mas a todos los que le recibieron. Embraced him. Los que lo abrazaron. Included him. Los que lo incluyeron. They are the sons of God. Ellos son hijos de Dios. And when it's referring to sons, it's not speaking of gender. Ahora, cuando está hablando acerca de hijos, no está refiriéndose aquí al género. It's identifying our position. Más bien está identificando nuestra posición. You see, a son in the Bible meant that he had position of the father. Miren, en la Biblia, el ser hijos involucra tener la posición que el padre tiene. He had a position of sonship. Tiene una posición de ser hijos. They had a position of birthright. Tiene una posición dada como derecho por nacimiento. To use his name. Para usar su nombre. That's why he uses this terminology. Y esa es la razón por la cual él utiliza esta terminología. In the margin of my Bible, it goes into some deeper definition. Al pie de página en mi Biblia hay una nota que me da una definición adicional. It not only says that he gave us the power, No solamente acá nos dice que se nos ha dado el poder o la potestad, but he gave us the right, sino que nos ha dado el derecho, he gave us the position, nos ha dado la posición, he gave us the privilege, nos dio el privilegio, and most importantly, y más importante que todo esto, when we have received him into our lives, cuando lo recibimos a él en nuestras vidas, he has given us the authority to be the sons of God. él nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. You see, with that position comes authority. Miren, con esa posición es que viene esa autoridad. If there were no authority, what kind of position would it be? Si no hay autoridad, entonces, ¿qué clase de posición sería? We've all experienced in business or in school or in working. Todos hemos experimentado esto, sea en los negocios, en el trabajo o en el colegio. We were given a responsibility, but not authority. Nos han dado responsabilidad, pero no autoridad. In other words, we couldn't make any decisions. En otras palabras, no podíamos tomar ninguna decisión. But God has given us the authority to be his son. Pero Dios nos ha dado la autoridad de ser sus hijos. He's given us the right and the privilege, Él nos ha dado el derecho y privilegio, the authority and the position la autoridad y to posición be sons of the living God. para ser hijos del Dios viviente. Now look at the next verse. Ahora, miren el siguiente versículo, versículo 13. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So this is conditional. Acá vemos que eso es condicional. So he told us we must receive him. Acá se nos dice que debemos recibirlo a Él. Verse 12 also says we must believe on his name. El versículo 12 también dice que debemos creer en su nombre. And now it says that we must understand that we were born not of blood, nor of the will of flesh, or the will of man, but we were born of God.
Y en el versículo 13 se nos dice que debemos entender que no hemos sido engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados o renacidos por Dios. These verses are not for unbelievers. Esos versículos no están dirigidos a incrédulos. These principles are only for those who have believed on the Lord Jesus Christ, Esos principios funcionan solamente para aquellos que han creído en el señorío who de have become Jesucristo. born again. Aquellos que han nacido de nuevo. Those who believe that God raised Jesus from the dead, Aquellos que creen que Jesucristo resucitó de los muertos. they've confessed with their mouth the Lord Jesus, Confesaron a Jesús con sus bocas como Señor. and they are walking in relationship with Him. Y que están andando en una relación con Él. So He says He's given us the authority to be His sons. Y dice que se nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos. Many people who believe in Christ, Mucha gente que cree en Cristo, even some of your friends and relatives, e inclusive algunos de sus amigos y parientes, they're on the outside looking in. ellos solamente miran todo desde afuera. You can stay right there. I want to illustrate this for you. Quiero ilustrarles esto. Instead of being included with the righteous, En vez de estar incluidos con los justos, they're out here. están allí afuera. Hola. ¡Hola! They're not included. No están incluidos. They're not a part of the family. No son parte de la familia. They're not included with the righteous No están incluidos con los justos. because they're on the outside looking in. Porque están mirando todo desde afuera. And all of their efforts, Y todos sus esfuerzos, all of their desire, todo su deseo, all of their prayers sus oraciones, will not get them in. no van a meterlos adentro. Only faith do we get in. Solamente la fe los va a introducir. Only by that having that intimate relationship with God Solamente por tener una relación íntima con Dios. gives us the position, Eso es lo único que nos da esta posición. the authority, La autoridad, the privilege, el the privilegio, right el derecho to be sons of God. para ser hijos de Dios. Coming to church does not give you that. El venir a la iglesia no te da eso. Giving in the offering cannot pay enough to give you that position. Dar algo en la ofrenda no es pagar lo suficiente como para darte esa posición. No matter how much you want to be in, No importa cuánto quieras tú estar ahí adentro. that doesn't qualify you. Eso no te califica. What qualifies us is what we just read. Lo que te califica es lo que acabamos de leer. We receive Christ into our lives. Recibimos a Cristo en nuestras vidas. He becomes our Lord, Y Él viene a ser nuestro Señor. not just our friend, No solamente nuestro amigo, but our Lord. sino nuestro Señor. Not just our Savior, No solamente nuestro Salvador, but our Lord. sino que nuestro Señor. Many Christians just have Jesus as their Savior, Muchos cristianos tienen a Jesús solamente como su Salvador and they do whatever they want to do. y hacen lo que les da la gana. I'll prove it to you. Se los voy a probar. Another illustration. Otra ilustración. Most Christians walk their own way. La mayor parte de cristianos van por su propio camino. They do whatever they want to do. Hacen lo que ellos quieren hacer. They go their own way. Van en su propio camino. They make their own choices. Ellos toman sus propias decisiones And they ask God to bless their way. y le dicen a Dios, Señor, bendice mi camino, mi forma, mi manera. Turn to your other neighbor and say, is he talking to you? Voltea al que está al otro lado y dile, ¿está hablándote a ti? This is how many Christians live. Esa es la forma en la cual muchos cristianos viven. Most Christians La mayoría de cristianos are their own Lord. son sus propios señores. They make all their own choices.
hacen sus propias decisiones, toman sus propias decisiones. They go wherever they want to go. Ellos van a donde ellos quieren ir, It doesn't matter what the Word of God says. sin importarles lo que la palabra de Dios dice. They befriend anyone they want to befriend. Ellos hacen amigos, se hacen amigos con cualquier It tipo de doesn't matter persona. if God wants them to be friends or not. No les importa si esa es la clase de amigos que Dios quiere para ellos o no. Hola. Hola. They're doing whatever they want to do. En otras palabras, hacen lo que a ellos les da la But gana. what does God want us to do? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? We're not our Lord. Porque nosotros no somos nuestro Señor. Turn to your other neighbor and say, "You're a terrible Lord." Voltea al que está a tu otro costado y dile, tú eres un terrible Señor. Humans are terrible lords. Los seres humanos son terribles como señores. We know this in history. Lo sabemos por la historia. We know this today in our lives. Lo sabemos hoy en día en nuestras vidas. There are humans that enslave other humans. Hay humanos que esclavizan a otros seres humanos. There are humans that kidnap children. Hay hombres que secuestran niños, They kidnap teenagers secuestran adolescentes and they enslave them y los esclavizan for their own purposes. para sus propios propósitos. Humans are terrible lords. Los seres humanos son terribles cuando quieren ser señores. Jesus is a perfect Lord. Jesús es el Señor perfecto. I want you to turn to another verse. Vamos a ir a otro versículo. Romans 10. Romanos 10. I shared this verse with you last year. El año pasado compartí con ustedes este versículo. Verse 3, chapter 10, verse 3. Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. What has he just said to us? ¿Qué es lo que acaba de decirnos? People have become ignorant of God's righteousness. La gente se volvió ignorante de la justicia establecida por Dios. Now, to give you a bit of foundation of what Paul is writing, Ahora, para darles un poquito del contexto y fundamento de lo que Pablo está diciendo, he's contrasting the righteousness of the law él está haciendo un contraste entre la justicia de la ley versus the righteousness of faith. versus la justicia que viene por la fe. So he's saying that people have been ignorant of God's righteousness. Dice aquí que hay gente que ha sido ignorante de la justicia de Dios And so they've gone about to establish their own righteousness. y que ellos terminaron finalmente estableciendo su propia justicia. The Old Testament saints were not the only ones who do this. Los santos del Antiguo Testamento no fueron los únicos que hicieron esto. Every adult or young person in this room has made this decision. Cada adulto, cada joven en este auditorio en algún momento ha tomado esta decisión. We've established our own set of right and wrong. Establecemos nuestro propio estándar de lo que es correcto o lo que está equivocado o mal. It's very dangerous. Y eso es muy peligroso. We did not create ourselves. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. We don't get to make the rules. Por lo tanto, nosotros no somos los que deben colocar las reglas. Whoever is the inventor and the creator gets to establish the rules. Sin embargo, el inventor, el creador, él ya ha establecido las reglas. Isn't that true in sports and in games? ¿No es esto cierto tanto en los deportes como en los juegos? Whoever created the game sets the rules. El que inventó el juego establece las reglas. But we've all played with family or friends that made up their own rules as they go. Pero cuando jugamos con la familia y con los amigos, rompemos las reglas y ponemos nuestras propias. That's not fun to play with those people. Y no es divertido jugar con esas personas. Don't look around. No voltees, por favor, a otra persona. So man has created his own rules. Así que el hombre terminó
haciendo sus propias reglas. We see it every day. Lo vemos cada día. People are not following God's standards. La gente no está siguiendo los estándares de Dios. People are following their own standards. Están siguiendo los suyos propios. That's what this is saying. Y eso es lo que aquí se nos está diciendo. Why? Because they were ignorant. ¿Por qué? Por causa de que son ignorantes. Why are they ignorant? ¿Por qué son ignorantes? Why are they establishing their own rules? ¿Por qué están estableciendo sus propias reglas? Because they have not submitted to the righteousness of God. Porque no se han sujetado o sometido a la justicia de Dios. Why do they march their own march? ¿Por qué están marchando en su propia marcha? Why do they go wherever they want to go? Porque ellos están yendo donde quieren ir Do whatever they want to do. y están haciendo lo que quieren Say hacer. whatever they want to say. Ellos dicen lo que quieren decir. Watch whatever they want to watch. Miran lo que les da la gana mirar. Because they have not submitted to God's righteousness. Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. They have not come under His authority. No se han colocado o puesto bajo su autoridad. The word submit means to come under. La palabra someter o It means to sumisión position ourselves under. significa ponerse debajo, posicionarse bajo. It means to change your position. Significa cambiar tu posición. You see, that's what it means to receive Christ. Miren, eso es lo que significa recibir a Cristo. To have the right and the privilege to be a son of God. Eso es lo que significa tener el derecho y privilegio de ser hecho hijo de Dios. Because you've moved your life under His authority. Porque tú has movido tu vida y la has sometido o sujetado bajo su autoridad. But when you and I go our own way and do our own thing, Pero cuando tú y yo seguimos nuestro propio camino y hacemos lo nuestro propio and we ask God to bless our thing, y le pedimos a Dios que bendiga lo que hacemos y que queremos, isn't that asking God to submit to our authority? ¿acaso eso no es decirle a Dios o pedirle que se someta a nuestra autoridad? That's blasphemy. Y eso es blasfemia. And that's how many Christians live their lives. Y esa es la forma en la cual muchos cristianos viven sus vidas. They call themselves Christ followers. Se llaman a sí mismos seguidores de Cristo. That's what the word Christian means. Porque eso es lo que la palabra cristiano But significa. yet they're asking God to follow their way. Pero a pesar de todo esto están insistiendo, pidiéndole a Dios de que bendiga la forma en la cual ellos And then mismos hacen las when our cosas. path leads to destruction and trouble, Y la Biblia dice que nuestro camino, ese camino dirige hacia la destrucción. then we ask God to bless it. Y luego le pedimos a Dios en oración, Señor, bendice ese camino. You see why many Christians don't get their prayers answered? ¿Saben ustedes por qué las oraciones de muchos cristianos no están siendo respondidas? They're not submitted to God's authority. Porque no se han sometido bajo la autoridad de Dios. Thank you for your enthusiasm. Muchas gracias por su entusiasmo. Turn to your other neighbor and say, He's telling you the truth tonight. Voltea al que está a tu otro lado y dile, Él está diciéndote la verdad esta noche. I didn't come all the way from Texas to lie to you. Yo no vine desde Texas aquí para mentirte. Let's look at one more series of verses. Vamos a ver otra serie de versículos. The epistle of 1 John chapter 3. Vamos a la epístola de Primera de Juan, el capítulo 3. This gives us some great insight. Eso nos trae bastante luz. Verses 1 through 3. Versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. So this is a companion verse to John 1:12. Así que este pasaje es la compañía o el acompañante natural de Juan 1:12. Now think about this for a moment. Piensen en eso por un momento. How great is God's love that He would want us to be His sons?
¿Cuán grande tuvo que haber sido el amor de Dios para que Él quisiese que nosotros seamos sus hijos? Did he need another son? ¿Necesitaba Él otro hijo? He wanted you. Él te quiso a He ti, desired you. te deseó And he paid a great price to get you. y pagó un gran precio para conseguirte. So let's respond in kind. Así que respondámosle con bondad. Let's receive Christ into our hearts. Recibamos a Cristo en nuestro Let's corazón. embrace him and his word. Abracémoslo a Él y a su palabra. Let's obey the word of God Obedezcamos la palabra de and Dios walk in victory. y caminemos en victoria. Hallelujah. Aleluya. We walk in victory by walking in his authority. Caminamos en victoria al caminar en su autoridad. But we only walk in authority because we have positioned ourselves under him. Pero solamente podemos caminar en autoridad cuando nos ponemos bajo o nos posicionamos bajo su autoridad. There's no other way. Y no hay otra forma. Many books have been written about the topic, why do bad things happen to good people? Muchos libros han sido escritos con respecto a este tema de por qué cosas malas les ocurren a las buenas personas. There have been many reasonings as to why this happens. Hay muchas razones por las cuales estas cosas suceden. The number one reason is this. Y la razón número uno es esta. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. The thief is the devil. Y el ladrón es el He diablo. is your enemy. Él es tu enemigo. But he has been defeated by the blood of Jesus Pero ha Christ. sido derrotado por la sangre del Señor Jesucristo. And when you position yourself under God's blood, Y cuando tú under te Jesus' blood, posicionas bajo la sangre de Jesús and what he has done for you, y bajo lo que Él ha hecho por ti, and the position that has been created for you to walk in, en la posición que fue creada para que tú andases en ella, the devil cannot cross the bloodline. el diablo no puede cruzar la línea de sangre. The Bible says in Revelation that they overcame him by the blood of the Lamb and the word of our testimony. La Biblia nos dice en Apocalipsis que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestra confesión o testimonio. But we must receive Christ into our lives to activate that blood. Pero tenemos que recibir a Cristo en nuestros corazones para activar el poder de esa sangre en nuestras vidas. But that's not all there is to it. Pero esto no es lo único que We requiere. have to have a word of testimony. Al mismo tiempo, junto con la sangre, tenemos que tener una palabra That means de we testimonio. speak forth the word of God. Eso significa que hablamos la palabra de Dios. Not from a distant position, No desde una distante posición, but from the position of sonship. sino desde la posición en la cual tú eres hijo. When we have moved ourselves under that authority, Y cuando nosotros nos posicionamos bajo esa autoridad, when we speak the word of God, cuando hablamos la palabra de Dios, we're speaking from a position as God's son. hablamos de la posición como hijos de Dios. And the devil doesn't know the difference between what you say and what Jesus said. Y el diablo no sabe la diferencia entre si eres tú hablando o es Dios hablando, It's the same position. porque es la misma posición. Ephesians 2 says that we are seated together with Christ in the throne of God, in the throne room in heavenly places. Efesios 2 nos dice que estamos sentados juntamente con Él en el trono de Dios. That's our position. Esa es nuestra posición. Not under the table, No bajo la mesa, not eating the crumbs that are left over, no comiendo las migajas y las sobras, but at the right hand of God. sino a la diestra del Padre. The position of honor and authority. La posición de honor y autoridad. That's the position you belong in. Esa es la posición que te pertenece a ti. Not on the outside looking in. No para que tú puedas mirar todo de afuera hacia adentro, Not trying to get in the door. no tratando de entrar por la puerta. Hallelujah. Aleluya. Notice it says, verse 2, Miren lo que- now we are the sons of God. Miren lo que dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Many people want to believe that we'll only become the sons of God when we get to heaven. Muchas personas creen que recién van a ser hijos de Dios cuando lleguen al cielo. It's not what the Bible says.
Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. We are the sons of God the moment we position under His authority. Nos volvemos hijos de Dios en el mismo momento en que nos posicionamos bajo la autoridad de The Dios. moment that we pray and believe that God raised Jesus from the dead, En el momento en que nosotros oramos y creemos que Dios resucitó a Jesús de los muertos, the moment that we confess Jesus as Lord, en el momento en que confesamos a Jesús como nuestro Señor, not just Savior. no solamente como Salvador. You see, it was Jesus' decision to become our Savior. Miren, fue la decisión de Jesús de volverse nuestro Salvador. He left heaven. Él dejó el cielo, He chose to come to earth. escogió venir a la tierra, He chose to hang on the cross. escogió ir a la cruz. But we choose to make Him our Lord. Pero nosotros somos los que escogemos hacerlo a Él nuestro Señor. If He chose that, He would be a dictator. Si Él hubiese escogido, si Él escogiese por nosotros, el imponer su señorío sobre nosotros sería un dictador. He would not be our king, He would be a dictator. No sería nuestro rey, sería un dictador. He chose to be Savior, we choose for Him to be Lord. Él escogió ser nuestro Salvador, nosotros escogemos hacerlo a Él nuestro Señor. We have to have this understanding. Necesitamos tener este entendimiento. Verse 3 tells us if we have this hope, Versículo 3 dice que tenemos esta esperanza, that we will see Him, que lo vamos a ver a Él. that we will keep ourselves pure. Y eso nos purifica a nosotros. It does not say that we'll pray that He'll keep us pure, Eso no dice acá que vamos a orar para que Él nos purifique. but we keep ourselves pure. Dice acá, se purifica a sí mismo. As sons of God, we have that kind of authority. Como hijos de Dios tenemos este tipo de autoridad. We have the power of choice. Tenemos el poder de la elección. The greatest gift that God gave mankind Y es el más grande regalo que Dios le dio a la humanidad. was the power to choose on this earth. El poder de elección en esta tierra. We must first choose for Jesus to be Lord. Debemos escoger primero que Jesús sea nuestro Señor. We choose to receive Him. Escogemos recibirlo. We choose to walk by faith. Escogemos vivir por fe. And we choose what we look at, what we listen to, and what we see. Escogemos nosotros lo que vamos a mirar, oír y hablar. You see, I can't choose everything I see, Por supuesto, yo no puedo escoger todo lo que yo veo, but I can choose what I look at. pero yo puedo escoger aquello que me mantengo mirando. I can't choose everything I hear, Yo no puedo escoger todo lo que mis oídos oyen, but I can choose what I choose to listen to. pero yo puedo decidir escoger lo que voy a oír. I can't choose every thought that may come over my head, Yo no escojo cada pensamiento que cruza mi cabeza, but I can choose what I think about. pero yo puedo escoger lo que yo voy a pensar. You see, those three gates are very important. Miren, esas tres puertas son muy importantes. My eye gate, La puerta del ojo, my ear gate, la puerta de los oídos my thought gate. y la puerta de los pensamientos. And it's up to me, Y depende de mí, it's my responsibility es mi responsabilidad to bring them under the authority of the Lordship of Jesus Christ. sujetar todo esto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. That only happens through the empowerment of the Word. Y esto solamente ocurre cuando nos colocamos bajo el poder de la The palabra. Word empowers you. La palabra te da poder. That position of sonship gives you empowerment. Esa posición de ser hijo te da a ti poder. It's called God's grace. Esto se llama la gracia de Dios. He empowers you to make right decisions. Él te da el poder para tomar las decisiones correctas. I want to give you 3 reasons Quiero darles a ustedes 3 razones why it's so dangerous to not grow up in God. por qué es tan peligroso no crecer en Dios. Why is it so many are on the outside looking in? ¿Por qué hay tanta gente en el exterior mirando desde afuera hacia Why is adentro? it so many Christians are not in their rightful position? ¿Por qué hay tantos cristianos que no están caminando en su correcta posición? These are worth writing down or entering into your device. Estas son buenas palabras para que las apunten o las tipeen en su dispositivo. Número 1. Number 1.
spiritual ignorance Número 1, ignorancia espiritual or lack of knowledge. o falta de conocimiento. The Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Knowledge of what? ¿Conocimiento de qué? Knowledge of physics? ¿Conocimiento acerca de la física? Knowledge of astronomy? ¿Conocimiento sobre astronomía? No. No. Knowledge of who they are in Christ. ¿Conocimiento acerca de quiénes son ellos en Cristo? Knowledge of their position of sonship. ¿Conocimiento de su posición como hijos? Over 175 times in your New Testament, Por encima de 175 veces en el Nuevo Testamento you'll see the phrase of him, in of whom. van a encontrar la frase en él, en quién, por medio de quién. You see, it's not enough to know who Christ is. Miren, no es suficiente el saber quién es Cristo. Does the devil know who Christ is? ¿Sabe el diablo quién es Cristo? He knows him very well. Lo conoce muy bien. Remember, they lived in heaven together for a while. Recuerda, ambos vivieron juntos en el cielo por un tiempo. For those of you who don't know, before he was Satan, he was Lucifer. Para aquellos que no lo sabían, antes de ser el diablo, era Lucifer. He was an angel that was in charge of praise and worship. Él era un ángel que estaba a cargo de la alabanza y la adoración. I wonder if that's why Satan uses music to deceive people today. Me figuro si esa es la razón por la cual Satanás utiliza la música para atrapar a la gente hoy en día. I wonder if perhaps Satan uses music to glorify man and himself instead of glorify God. Me pongo a pensar si esa es la razón por la cual Satanás utiliza la música para glorificar al hombre y para glorificarse a sí mismo en vez de glorificar a Dios. Okay, that's another seminar. Ahora, ese es otro seminario, otro día. If I'm ever invited back, maybe I can share that. Si me invitan otra vez, se los podría compartir. Don, pastor, don. Watch this very closely. Ahora, piensen esto de una manera muy exacta. A lack of knowledge of who we are in Christ La falta de conocimiento de quiénes somos en Cristo will hinder us from walking in our position in Christ. nos va a obstaculizar para que caminemos en nuestra posición en Cristo. We must know who we are in Christ. Debemos conocer quiénes somos en Cristo. And the epistles or the letters written to the churches describe exactly who we are in Christ. Y las epístolas son cartas escritas a los creyentes que nos escriben exactamente quiénes somos nosotros en Cristo. The Gospels reflect who Christ is. Los evangelios reflejan quién es Cristo. Do we need to know who Christ is? Necesitamos saber quién es Cristo. Do we need to know his character and the character of the Father? Necesitamos conocer su carácter y el carácter del Padre. Absolutely. That's Absolutamente. why we need to know the Gospels. Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos conocer los evangelios. But we also need to know who we are. Pero también nosotros necesitamos saber quiénes somos nosotros. That's why we need to read the epistles. Esa es la razón por la cual necesitamos leer las epístolas. That's why the New Testament is so important. Por eso todo el Nuevo Testamento es tan importante. We see who Christ is in Matthew, Mark, Luke, and John. Vemos quién es Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And the epistles, we see who we are in Christ. Y en las epístolas vemos quiénes somos nosotros en Cristo. Does this help anyone? Excuse me. Does this help anyone? ¿Esto les está ayudando en algo? So lack of knowledge is the first reason. Así que la primera razón es falta de conocimiento. Not only do we have a lack of knowledge and spiritual ignorance, No solamente tenemos falta de conocimiento o padecemos de ignorancia espiritual. but the other major reason is the spirit of fear has a stronghold in people's lives. Y la segunda razón es que el espíritu de temor es una gran fortaleza en la vida, se ha vuelto una gran fortaleza que captura la vida de muchas personas. We are not to yield to the spirit of fear.
No debemos cedernos o someternos o rendirnos bajo el espíritu del temor. Paul said in 2 Timothy 1:7, Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y dominio propio. That's the spirit of timidity. Allí se está refiriendo al espíritu de timidez. Does a person who knows their position have timidity? ¿Acaso una persona que conoce su posición es tímida? Never. Nunca, In any area of your life. en ningún área de tu vida. When you know your position, Cuando tú conoces tu posición, when you've studied your position, cuando estudias tu posición, you're not timid. no eres tímido, You have confidence. eres una persona You confiada. have assurance. Tú tienes una certeza. Well, when we know who we are in Christ, Cuando sabemos quiénes we somos know en our Cristo, position as sons. conocemos nuestra posición de hijos Fear has no place in our life. y el temor no tiene lugar en nuestras vidas. So your yes needs to be greater than your no. Así que tu sí tiene que ser más grande que tu no. You need to know who you are as sons, Tienen que saber quiénes son como hijos and you will overcome fear. y van a vencer el temor. Thirdly, En tercer lugar, the spirit of rebellion and apathy. el espíritu de rebelión y de apatía. This is extremely dangerous in the body of Christ. En el cuerpo de Cristo eso es extremadamente peligroso. People who have become apathetic about the things of God. Gente que se ha vuelto apática I've con already respecto read my Bible a las several cosas de times. Dios. Ya he leído la Biblia varias veces. I've already heard this. Ya escuché eso. I'm beyond that. Yo estoy más allá de todo ello. Run your face into this as fast as you can. Excuse me. Run your face into this as fast as you can. Ok, corre lo más rápido que puedas y estrellate contra esa pared. Let me wake you up. Déjame despertarte. People that think they don't need this. La gente piensa que no necesita I've esto. already heard this. Ya lo escuché. You need to wake up. Tienes que despertar. It makes me want to slap someone. Y eso a mí me dan ganas Here's de, Aldo right here. de darle una cachetada a alguien. So let's look at these three again. Vamos a ver esos tres ingredientes otra vez. The reason people are not standing in their sonship. Las tres razones por las cuales la gente no se está parando en su posición como hijos. Spiritual ignorance, Ignorancia espiritual lack of knowledge. o falta de conocimiento. But there's a solution for this. Pero hay una solución para eso. It's the Word of God. La palabra de Dios. It's revelation of the Revelación epistles de las epístolas of our position in Christ. acerca de nuestra posición en Cristo. That's an easy fix. Esa es una solución rápida, una ayuda rápida. Secondly is the spirit of fear. En segundo lugar, el asunto del espíritu de Well, temor. how do I overcome the spirit of fear? Pero ¿cómo venzo el espíritu de temor? By getting in my position, Por pararme en mi posición, my position of confidence, en mi posición de my confianza, position of who I am in Christ. en mi posición de quién soy en That Cristo. gives me the assurance Eso me da a mí la that confianza I'm in the right place de que estoy en el lugar correcto and the devil has no place in my life. y el diablo no tiene lugar en mi vida. I can send him on his way. Yo lo puedo mandar de vuelta por su camino. The third one is the spirit of apathy, Y la tercera cosa es el espíritu de apatía, which leads to rebellion. lo cual conduce hacia la rebelión. This is not as easy of a remedy. Ahora, el remedio para este problema no es tan fácil como en los dos primeros casos, But it is a decision pero es una decisión. to repent, En primer lugar, la decisión de arrepentirse, to turn your back on apathy, de darle la espalda a la apatía, to turn your back on rebellion. de darle la espalda a la rebelión. It's a decision. Es una decisión. Turn to your neighbor and say, it's your choice. Voltea al que está a tu costado y dile, es tu elección, It's our choice. es nuestra elección. It comes through yielding your spirit to God.
Todo esto viene por someterte al Espíritu de Dios, someter tu espíritu a Dios. and submitting your life under the lordship of Jesus Y Christ. por supuesto someter tu vida bajo el señorío de Jesucristo. So let's say this together. It's time to grow up. A ver, repitan esto conmigo en voz alta. Es tiempo de crecer. Turn to your neighbor and say, it's time to grow up. Voltea que está a tu costado, dile, es tiempo de crecer. Turn to your other neighbor and say, you can do it. Al otro lado voltea y dile, tú puedes hacerlo. The pastor knows everyone here. I don't know everyone. Ahora, el pastor conoce a cada uno aquí, yo no los conozco. I believe that there are some decisions that need to be made right here and right now. Estoy convencido de que hay decisiones que tienen que ser tomadas aquí mismo, en este mismo momento. That's how you start. Es allí donde tú empiezas. To as many as received him, they became the sons of God. Mas a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Perhaps there's someone here tonight that needs to receive him into their Quizás life. haya alguien aquí que necesita recibir a Cristo que no lo haya hecho anteriormente. Perhaps there are others who have received him at one time, Quizás haya otros que ya lo recibieron anteriormente, but he is not your Lord. pero Él todavía no es tu Señor. That's a decision. Esa también es una decisión. That's not his choice. That's your choice. No es su elección, es tuya. So let's pray and make these decisions. Así que oremos y tomemos esas decisiones. Por favor, voy a hacer 2 oraciones, 2 confesiones. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Jesús, reconozco que te necesito, que yo soy un terrible Señor de mi propia vida. Me someto a tu señorío. Me arrepiento. Perdóname. Recibo perdón de pecados. Gracias por enseñarme a caminar bajo tu guía y a hacer tu voluntad. Amén. Para aquellos que ya habían hecho esta oración anteriormente, cierren también sus ojos y aquellos que no se habían sometido bajo el señorío, aunque ya lo habían recibido como Salvador, repitan conmigo: Jesús, yo te acepto no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor. Me rindo a ti. Viviré hoy bajo el señorío de tu palabra y buscaré hacer solamente tu voluntad. Tu voluntad, no la mía, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.